Y esas cortinas me oprimen el alma. Los melones y las sandías, que alguna vez tuvieron colores brillantes, desaparecieron. Son como la memoria de mi hermana, que la vida se la fue borrando y ya no se acuerda de dónde salió. No hay nada peor que olvidar el origen. Las trajo ella una mañana, pero no porque quiso hacerme un regalo. En realidad yo le había pedido que me comprara unas lindas y vino con las que salían 2 mangos. Para su casa se compra unas de gasa de algodón que son una preciosura. Ahí sí gasta. Se las prendería fuego. La factura de la luz no la pagué. Dios mío, qué calvario. No hay que desesperar. Ya va a llegar mi tiempo. Hay que ser metódica y constante, porque el secreto del éxito es la perseverancia. La potentada Mauro Ignati. Les doy la bienvenida una vez más al podcast del Laboratorio de Lectura, un podcast que ya llegó al episodio número 27. Yo soy Soledad Arienza y si es la primera vez que andás por acá, yo soy licenciada en Letras por la UBA, vivo en Buenos Aires y trabajo con la literatura. Si aún no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y también seguirme en el Instagram del proyecto que es @labdelectura. Y también, como vengo recordando, es muy importante que le pongas 5 estrellas al podcast, así sigue creciendo. Bueno, hoy es un episodio sumamente especial porque no voy a estar sola como suelo estar en este proyecto, sino que tengo un invitado de honor que me acompaña. Es un invitado que va a inaugurar además una sección del podcast que se llama ¿En qué anda? La idea es inaugurar una serie de conversaciones con escritoras, escritores, artistas, personas que están relacionadas con las artes, con la palabra y con la investigación en literatura. Entonces le voy a dar la bienvenida al invitado de hoy, que es Mauro Ignati, autor de La Potentada, una novela que editó Enero Editorial y que se publicó hace unos meses. Hola, Mauro. Hola Sole, ¿cómo estás? Bien, ¿y Bueno, vos? bien, muy bien. Nada, antes que nada agradecerte la invitación. El honor es mío, porque nos conocemos hace tiempo. He participado de tus talleres y la verdad, sabes lo que opino, son los mejores talleres de lectura. Así que bueno, nada, súper contento. Bueno, me alegro un montón que hayamos podido coordinar, porque bueno, Ujú. yo me enteré de la publicación de tu novela, obviamente, porque estamos en contacto. Yo ahí no estaba todavía en Argentina, estaba en España, entonces no pude ir a los primeros eventos que hubo de presentación, pero seguí de cerca todo eso. Y bueno, dije que venga Mauro como primer invitado a hablar de la novela, me parecía una muy linda idea. Bueno, si te parece, para empezar a hablar del texto, primero vamos a hablar de la novela y después la charla va a tener una segunda parte en la que vamos a hablar un poco más en general de tu relación con la literatura, pero para contextualizar a nuestros oyentes también, por si no leyeron el texto y para darles ganas de que lo lean, me gustaría empezar con pedirte si querés sintetizar el argumento brevemente del Ujú. texto, como para alguien que no lo haya leído, o refrescarla a quienes lo hayan leído, pero para que lo tengan presente. Bien, bueno, La Potentada es una comedia negra situada en el conurbano. La historia trata de una mujer, que es la narradora en este caso, que va a intentar casar a su hija discapacitada con el almacenero del barrio. Un hombre de 70 años, del que, bueno, se dice que es el pudiente del barrio debido a que ha ganado un premio de 3 cifras en la lotería clandestina. Es decir, es una búsqueda de un ascenso social mínimo, pero que en ese mundo es muy importante. A su vez, bueno, su hija está enamorada de su primo, amor que es correspondido, y bueno, y a partir de ahí se va a tejer una comedia de enriedos con tintes de comedia negra, ¿no? Con mucho de crítica social por debajo. Bien, sí, de temas que ahora vamos a ir desplegando Ujú. en esta conversación. Y me interesa empezar, ya que tenemos como la línea argumental, o por lo menos los personajes principales y esas 2 líneas que se despliegan,
Me gustaría preguntarte por la trastienda un poco para empezar, ¿cómo fue la génesis de la idea y cómo fue ese proceso de escritura? Bueno, yo generalmente mi proceso de escritura es a través de los personajes y sus relaciones, es como mi inicio. Nunca sé cómo va a terminar esto. De hecho, el final lo hice al final. Y bueno, estos dos personajes los tenía desde hace mucho tiempo y los había llevado a los talleres de escritura que participaba con Ceci Maugeri. Y bueno, causaban mucha gracia en mis compañeros, me incitaban a seguir escribiendo. Y bueno, en su momento había escrito aproximadamente unas 100 páginas con una trama que la verdad no me terminó convenciendo. Quizás en ese momento no estaba preparado para escribir esta historia, así como hoy no lo estoy para escribir otras. Claro. Eh, y bueno, en el 2024, estando de vacaciones, aparecieron y bueno, empecé a escribir en unas vacaciones de tormentas y lluvias. Y la verdad que lo terminé escribiendo más o menos en 8 meses, que es muy poco para un proceso de escritura de un libro. Pero bueno, la semilla estaba puesta desde antes, ¿no? Esos personajes vinieron a buscar lo suyo, creo yo, en algún momento. Tipo seis personajes en busca de una autora, como personajes en busca de una Claro, trama, ¿no? Como en busca de exacto. una historia que los Vinieron a cobrar, engloba. vinieron a cobrar sus deudas. Claro. Muy bien. Bueno, y hay algo que me encantó o que tomé un poco para guiar las preguntas. En la contratapa de la novela escribe Mariana Komisarov un texto, ¿no? Que me interesaba tomarlo como guía porque ella señala algunas cuestiones ahí de la forma, del estilo, que también, ¿no? Yo en algunas observaciones coincido y me gustaría empezar a preguntarte por ahí, ¿no? Entonces, en ese texto que está en la contratapa, para quienes tengan a mano la novela, ella dice, la potentada mezcla el desborde dramático de las novelas centroamericanas con la opulencia de la comedia del arte italiana. Me gustaría primero preguntarte por eso, ¿no? Por esos elementos. Ella dice novela centroamericana y comedia del arte italiana, que serían dos referentes, bueno, bastante potentes. Si tuviste en cuenta algún horizonte de eso, o si eso resultó siendo después, si son lecturas que podemos hacer y asociaciones que podemos hacer, ¿no? Si tuviste alguna influencia presente a la hora de escribir el texto. Conscientemente, la comedia del arte italiana sí, porque en algún momento en el taller con Mariana lo hablamos y me proporcionó información y yo también estuve buscando, debido a que, bueno, era un género que tenía mucho que ver con lo que quería contar, ¿no? La comedia del arte italiana surge en el medioevo y eran compañías de actores que improvisaban, iban por las aldeas y bueno, usaban máscaras y eran contestatarios al régimen dominante. Entonces había como arquetipos. Entonces yo me puse a investigar un poco los arquetipos de cada uno, los enamorados, il dottore, el commendatore, bueno. Pero bueno, también no cuadraba exacto los arquetipos con los personajes que yo venía escribiendo. Entonces, sí hay características mezcladas en personajes de distintos arquetipos. Y generalmente esas comedias que después resurgieron en el siglo XVI en Italia, si mal no recuerdo, terminaban con todos los personajes en un mismo sitio en el que se dirimía todo, que es un poco lo que pasa en el final de la novela, ¿no? En una fiesta, bueno, nada, en una situación de comunidad entre todos los personajes. Entonces, con respecto a la comedia del arte, sí lo estuve viendo, pero no forcé la novela a ese género. Sí me parece que tiene más que ver con la comedia negra, que es nada, ese choque, ¿viste?, entre la risa y el espanto, que bueno, para mí hace que eso salga mucho más el horror social salga mucho más a la superficie por esa contraposición de reírse y no saber de qué, me terminó influyendo mucho más. Claro. Sí, es esa risa que también termina siendo una risa incómoda para el lector, ¿no? Como que te estás riendo y Sí. decís, ¿qué me estoy riendo, no? Y de hecho, a mí, ahora que decís, citaste la escena final, pero también yendo a cómo se llega a esa situación final,
enlazo con el ritmo, porque me acuerdo que lo primero cuando te escribí diciéndote terminé el texto, yo te dije una palabra que fue vertiginoso, y creo que te lo puse hasta en mayúscula, como diciendo que lograste esto, o por lo menos en mí, ¿no? Y realmente creo que es un texto que avanza, ¿no? Que avanza con un ritmo muy dinámico y eso, vertiginoso, porque también hay una cosa de acumulación, ¿no? Que se van acumulando los eventos y los rasgos de los personajes. Y también yo lo que notaba cuando la leía era que también eso no quita que haya muchos pasajes descriptivos en el texto. Viste que cuando pensamos así más esquemáticamente uno dice, bueno, la acción, o sea, la parte narrativa hace avanzar la trama y las descripciones, bueno, detienen. Pero incluso las descripciones también están cargadas de un dinamismo, ¿no? Que por ejemplo, yo acá tomé una, que es una de las descripciones que también más me llamaron la atención. Está en la página 50 del texto, y es el personaje de Don Pietro, que es el que comentabas al principio, que es el almacenero, que está comiendo una empanada, ¿no? Entonces voy a citar un fragmento, dice, agarra la primera y de un mordisco se come la mitad. ¿Cómo no va a estar gordo? Mastica desaforado, se le ponen los cachetes rojos porque se quema la boca mientras le caen los hilos de queso y salsa blanca por las comisuras. Se pasa el puño de la camisa por la boca para limpiarse. Dios mío, qué asqueroso. La camisa tiene un lamparón bajo la manga derecha. No llego a ver del otro lado, pero seguro que también. Emana un olor a vinagre de vino. ¿Por qué no se pone una camisa decente para venir a mi casa? Aclaremos que acá, o sea, el punto de vista es el de Elvira, ¿no? La madre de Olga. No digo una nueva, pero al menos una que no esté percudida. Con el segundo mordisco casi se arranca las falanges con los dientes. O sea, es todo, ¿no? Como muy excesivo. ¿Cómo fue ese trabajo también con las descripciones y si lo querés relacionar con lo vertiginoso también? Yo tenía una obsesión con respecto al texto de que sea vertiginoso y que sea amable de leer, veloz, porque me parece que también suma al género, ¿no? Esa velocidad y esa contraposición que hablábamos recién entre la risa y el espanto, me parece que si el texto fluye, eso golpea más. Entonces, sí, yo creo que las descripciones están atadas a la acción. Entonces creo que eso ayuda, y aparte que se esté contando en presente, hace que esa vertiginosidad se manifieste mejor, ¿no? Y bueno, esto que te decía, las descripciones van a medida que Elvira, que es la narradora en presente, va viendo la situación. Y me parece también que es algo que trabajé mucho en el taller con Mariana, es el tema de los diálogos cortantes, que sean como navajas, hablábamos, ¿no? No hacer diálogos, partes largas digamos, de cada uno de los personajes. Eso me parece que también ayudó a la velocidad, ¿no? Y bueno, la acción, yo creo que es un texto de acción porque al estar en presente requiere que los personajes estén buscando objetivos, no es retrospectivo. Entonces creo que el presente da esa vertiginosidad que, bueno, ayuda a que sea veloz el texto. Tal cual. Y de hecho, en relación con un poco con todo lo que venimos hablando, ¿no? Lo de la comedia negra, con esto también que decías de los diálogos, yo acá también me anoté otra frase, ¿no? Que es justamente una intervención de un diálogo de Don Pietro, que luego de Elvira preocupada ante cómo este hombre está comiendo y que dice, capaz palma acá, ¿no? Porque se va, no sé, se va a atorar. Él dice, no se preocupe, no me va a pasar nada, estoy entrenado. Hace unos años participé de un concurso en la Sociedad de Fomento. Me comí 17 panchos en 8 minutos, casi sin respirar. Hay también algo, el humor, ¿no? Porque, o sea, es una novela que además te hace reír, bueno, lo que decíamos antes, pero no se tiene como estos detalles que además le agregan a la hora, pienso, de la construcción del personaje, mucha particularidad a cada personaje, ¿no? Como, y también te pintan ese universo. Sí, ahí en el caso de Don Pietro, por ejemplo, Don Pietro, si volvemos a lo que comentábamos recién de la comedia del arte, tiene una mezcla de Pantalone, que es el comerciante avaro, libidinoso, que es como el representante del poder económico, pero también está Il Dottore, que es un hombre pedante que presume que una sabiduría que es irrelevante, ¿no? Entonces es como que ese personaje reúne como esas dos características. No es un arquetipo puro, pero me parecía que, bueno, en este género es llevarlo, viste, el personaje al límite.
tienen que ser personajes rotos, o al menos lo que me gusta a mí. Personajes que sean disfuncionales, llamémosle. No se me ocurre la palabra, pero que no sean funcionales a la sociedad actual, que estén por atrás, por el costado de lo socialmente esperado. Entonces, ese personaje me parecía que sumaba mucho si lo llevábamos a ese límite. Hay otra parte también que habla sobre un intento que lo quisieron secuestrar, que es mentira y que él a través de las artes marciales logró que no Sí. no lo secuestraran. Bueno, sí, hay una parte ahí de humor que bueno, también es trágica por otro lado. Y esto de los personajes disfuncionales con esta categoría que nos nombraste o rotos, me parece central porque además en todos se ve eso. O sea, yo ahora estaba repasando mentalmente los personajes del texto, en todos tenés algún rasgo que lo lleva hacia ese lugar. Y eso me da pie para otro fragmento tomado del mismo texto de la contratapa de Mariana Komisarov, para deslizarnos en particular a los personajes femeninos, ¿no? Porque Komisarov dice que el autor, o sea, Mauro, logra que nos detengamos en la fragilidad de las jerarquías hacia adentro de los sectores más vulnerados, donde los nuevos paradigmas de empoderamiento femenino no solo son impensados, sino que, de pensarse a la hora de cubrir las necesidades básicas, funcionarían menos que un chiste. Entonces, a partir de esto, bueno, preguntarte por esos personajes femeninos y también por un tema que me parece central en el texto, que también lo hablábamos un poco cuando pensamos el episodio y esta conversación, que era el tema del deseo, ¿no? Que es una cosa que yo vi también como muy patente desde las primeras páginas y en todas sus aristas, porque está el deseo de ascenso social, el deseo sexual, el deseo como motor. ¿Qué pasa con eso en el texto? También si lo fuiste descubriendo a medida que avanzaba la escritura. Sí, a ver, los dos personajes principales, que es la narradora, que es Elvira, y Olga, son dos personajes femeninos y potentes. Cada uno a su manera, cada una a su manera, empuja la historia hacia adelante. Y aunque no parezcan, son la contraposición. Es decir, oye, Olga funciona haciendo hablar a Elvira, ¿no? Contraponiéndose y hace eso, me parece que hace avanzar la trama y los deseos que tienen cada una van chocando y van tratando de imponerse la una hacia la otra. Yo creo que también esto de que hablábamos recién, de que esté narrada en presente, hace que siempre uno esté atrás de un objetivo de los personajes, no uno, pero el deseo de los personajes es ir logrando cumplir, venciendo los obstáculos para llegar a lograr sus estrategias y cumplir sus deseos. De hecho, Olga en algunas partes negocia con la madre, bueno, estar en el momento este que vos recién señalabas, donde están comiendo y accede a participar de esa escena donde van a extorsionar al almacenero a cambio de que lo deje ver con su primo al que ama. Entonces son personajes potentes, ambos, y sí, y cada una trata de cumplir su deseo, que bueno, puede ser económico, puede ser de cumplir su imaginario de familia, en el caso de Olga, que quiere casarse, quiere tener hijos con su primo, ¿no? Entonces sí, yo creo que ayuda mucho yo creo que la verdad que fue un acierto hacerlo en presente. Claro, Eh, te fue ayudando para distintas cuestiones, digamos. sí, me di cuenta después, ¿eh? Como pasa generalmente, pero me parece que eso ayudó. Y sobre Olga hay algo también en relación con esto que te quería preguntar un poco más, porque Olga escribe. Olga está escribiendo una autobiografía erótica, ¿no? ¿Cómo fue eso de elegir ese rasgo para el personaje? ¿Cómo lo trabajaste? Porque me encantó, o sea, siento que le agrega muchísimo a ese personaje. Sí, la primera versión estaba, bueno, la narradora era Olga y había partes de su diario en el cual, bueno, era muy gracioso, pero también trababa mucho la lectura porque había jugado con la conjugación de los verbos. Probé muchos narradores, por lo menos 5 o 6, había tomado, viste, 10 páginas y lo cambiaba y bueno, había cosas que podía contar de uno y otros no. Entonces
en un momento cuando me convenció el narrador de Elvira, lo de Olga tenía que aparecer, el diario de Olga tenía que aparecer a través de un personaje secundario que es Sandra, que es amiga de la familia. Salvo que le robara el diario la Claro. madre de la hija, que era también una opción que barajé. Eh, Preferí que sea algo oculto en el cual, bueno, Olga ponía sus deseos y que la madre también temía que se enterasen de lo que había escrito en el diario. Y también porque, bueno, quería que Olga sea un personaje, un sujeto deseante sexualmente y también sujeto de ser deseada, ¿no? Entonces me parece que eso le agregaba, al llevar eso al extremo, me parece que se dejaba ver mucho más esa configuración que quería poner en los personajes. Sí, además también ese siempre le agrega una especie de subtensión o subsuspenso porque la madre quiere saber qué hay ahí, qué escribe, ¿no? Entonces también eso le aporta ese ritmo, ¿no? Como, eh, Sí, y además, al ser el narrador la madre, que es un narrador violento, conservador, es como que también eso es como que le da genera esa tensión de la madre queriendo saber y también siendo un narrador, yo les digo que es una novela de amor entre los dos primos contada por el narrador equivocado, si querés. Ese querer saber constantemente de la madre porque ella cree que está cometiendo un pecado, hace que nos oculte lo verdadero de la relación entre Olga y entre Olga y su primo, porque nosotros lo vemos a través de los ojos equivocados, llamémosle, Mm. de una mujer sesgada que también tiene una doble moral. eh, Totalmente, con el cura, ¿no? Todo eso. claro, si, Sí. un- si uno se deja llevar literal por la narradora, es el apocalipsis, ¿no? Lo que está por suceder. Sí. Y la verdad que no, no sé, yo creo que no. Mm. Es una historia de amor. Digamos, después podemos discutir algunas cuestiones de la vida privada, de lo que hace cada uno, ¿no? Pero no deja de ser una historia de amor y mucho más real o sana que la que pretende tener el narrador, Elvira, ¿no? Que también tiene una relación con el cura del barrio. Claro, Entonces ahí claro. hay una doble moral y yo creo que es al revés de cómo lo cuenta el narrador. Tal cual. Y a partir de esto, me interesaba preguntarte por lo que un poco al principio, cuando mencionaste el argumento o trataste de sintetizar el argumento de la novela, esos subtemas que aparecen, ¿no? O sea, aparece la discapacidad, aparece también cuestiones de salud mental, aparecen hasta cuestiones como las que eran las terapias de reconversión, ¿no? Como, ¿cómo fueron apareciendo esos temas? ¿Fue algo que vos querías trabajar o de nuevo, ¿no? Muchas veces para mí igual el material va generando todo esto. Pero, ¿qué pasó con esas temáticas? Yo, de hecho, cuando releía el texto para hoy, pensaba en Aurora Venturini, en Las Primas, por ejemplo. Yo no sé si eso te lo llegué a mencionar. No me acuerdo si vos estuviste en el taller que hicimos de Las Primas, que me parece que era Sí. todavía pandemia. No, pero de repente en la relectura dije, che, esto de alguna manera me lleva ahí. No sé si tuviste Las Primas como lo tuviste ahí en tu horizonte o no. Pero bueno, ¿cómo fueron apareciendo estas cuestiones que, bueno, también están muy presentes en el texto? Ya más a nivel de los temas, ¿no? Sí, a ver, en el proceso de escritura, al menos mío, como te decía, yo arranco por los personajes y sus relaciones y es como que me van llevando. Cuanto menos me meta mejor y que vayan llevando, ¿no? Entonces van tomando decisiones y yo sí vuelvo hacia atrás y voy acomodando de acuerdo a lo que me va gustando que van haciendo y voy y reacomodo. Entonces sí, durante ese proceso van apareciendo temas, algunos que son características que son funcionales para la trama y otros que no. Yo me recibí, soy licenciado en sociología y por ejemplo el tema del determinismo biológico, cuando yo lo vi en sociología latinoamericana digamos, no podía creerlo. Es de una determinada época que estaban esas corrientes en boga, pero tenía que ver con la medición biológica de las personas para determinar eh, superioridades raciales o inferioridad, y así como también se ha aplicado a la criminalística. Entonces, eso seguramente yo lo tenía ahí, y en ese momento salió.
Y dije, bueno, nada, lo utilizamos. Después un poco el proceso posterior, viste, es como, bueno, indaguemos más y lo acomodamos mejor el texto, somos más precisos, pero eso surgió en ese momento. Lo de la discapacidad no salió porque me parece, en un momento, me parecía como que la violencia de Elvira iba a ser más repudiada si ejerciéndola sobre Olga, ¿no? Bueno, en este caso tiene un retraso madurativo. Pero también Olga no, es un personaje súper activo, que esto que hablábamos antes, que tiene sus objetivos y que me parece que es algo que está bueno en la trama, que no sea visto como un personaje pasivo, que no tiene deseos. No, no, es un personaje, es un personaje que tiene deseos sexuales, que quiere formar una familia y que se va a contraponer a su madre y va a hacer lo posible para lograrlo y no voy a spoilear porque después Para que al lean la final, novela. al final es un personaje decisivo, claramente. Sí, sí. Y bueno, después yo creo que muchos de los temas que van surgiendo inconscientemente, de temas que a uno lo interpelan, ¿no? Y que los tiene ahí sedimentados y en algún momento en ese proceso de escritura que tiene que ver con la sorpresa también, que a mí me atrae mucho, es decir, sorprenderme de lo que va saliendo, de lo que piden los personajes y no tener todo planificado, que si bien yo era, era todo lo contrario, era de tener, bueno, la trama tiene que ir por acá, en este proceso, bueno, Ceci ha logrado vencer ese problema que tenía y me he dejado llevar por suerte, por los personajes. Qué bueno. Sí, no, me parece que también ahí son otras puntas para indagar en el texto, ¿no? Como creo que si yo diera el taller de esto, diríamos que los temas, ¿no? O los subtemas están en todas estas cuestiones que enumeraste. Bien, bueno, y como última pregunta del texto, después nos vamos a enlazar ya a cuestiones más de tu relación con la literatura, pero yo ya sabés, y quienes han hecho taller conmigo saben que siempre me encanta analizar todos los elementos paratextuales. Y en el caso de La Potentada hay un epígrafe, que es una cita de Shakespeare, es una cita de Sueño de una noche de verano, que la voy a leer. Y mi pregunta va a ir por ese lado, ¿no? Por la elección de esta cita para incorporarla en un lugar tan importante como es el epígrafe. Y dice, no está lejos, hermosa Hipólita, la hora de nuestras nupcias, y dentro de 4 felices días principiará la luna nueva. Pues entonces, reina mía, vamos en pos de la sombra, que nosotros podemos recorrer el mundo más rápidamente que la peregrina luna. Bueno, ¿por qué elegiste esta cita de este texto de Shakespeare? Bueno, en primer lugar, con el respecto a los paratextos, yo mi postura es que confundan antes de iniciar, ¿no? Para que sea después una relectura. Entonces, yo creo que el título, cuando uno arranca el texto, el título no se deja ver y tampoco se deja ver las historias de amor que hay detrás. Entonces esa cita me parece que estaba buena y sobre todo que sea de Shakespeare, que es algo, a ver, si bien es una comedia de enredos, pero tiene otras características. No sé, es muy probable que Shakespeare supiera sobre la comedia del arte porque creo que esa obra se escribió en el siglo XVI, fines del siglo XVI, y la comedia del arte ya era un género Sí. en Europa conocido. Y bueno, quería un poco también tocar el tema del amor, porque también los blurbs de atrás y de la contratapa también hablan sobre otra. Es como encontrarse con paratextos que nos dan información de todos lados y también están los dibujos en las páginas de cortesía que son los electrodomésticos que también tienen que ver con el texto. Son Y, bellísimos, perdón, suerte que los sí, traes, porque toda esta parte, hago esto por si hacemos un clip para Instagram. Esta parte es muy hermosa. Tenemos, claro, cafetera, aparte la cafetera es la italiana, tipo la claro. Vialetti. Palo de amasar, digo para la gente que no tenga el libro, ¿qué más hay acá? Bueno, hay empanadas, ¿no? La plancha, están los dibujos. No, no, y te decía eso que a mí me gusta que los paratextos, quizás volver a los paratextos cuando se finaliza el libro y no dar mucha información de lo que va a pasar.
Es como una ensalada de paratextos. Me Que encanta. bueno, después uno tiene que volver y a ver, y bueno, algunos va a relacionar, quizás algunos no. Pero bueno, me parecía interesante y aparte que es una comedia de enredos también, ¿no? De amor y de enredos, si bien se contrapone al género, ¿no? Y como es una novela bizarra, disparatada, me parece que está bueno también contraponerlo con Shakespeare. Y ahora que decías la ensalada de paratextos o de asociaciones, hay otro de los fragmentos que está citado en la contratapa de Susana Mitchell que asocia la potentada con Esperando la carroza, otro gran, bueno, texto, ¿no? De Muy nuestra ambicioso, cultura, un blog claro. muy ambicioso para... Bien. Bueno, y así vía Shakespeare y vía Esperando la carroza y todo esto, ya me gustaría pasar a la segunda parte de la conversación en la que te quiero preguntar, bueno, ¿cómo fue tu llegada a la literatura o tu relación con la literatura, tanto lectura como escritura? ¿No? ¿Cómo fue eso? Si identificás alguna lectura fundacional en tu vida o a alguna persona que te haya acercado a la literatura, ¿cómo fue eso? Y sí, yo creo que fueron varias etapas. Yo empecé leyendo a Poe, a Lovecraft, cuando era chico, ¿no? Relacionado con el terror. Pero después yo hice 3 años de industrial, esto es muy loco, porque hice 3 años de industrial y la única materia blanda que tenía era literatura. Y la profesora de literatura nos trajo un libro que se llama Historia de la literatura fantástica del siglo XX, de Capeluz, un librito así chiquito, en el cual tenía las principales obras de literatura argentina fantástica, en el cual tenías, bueno, un texto que a mí me encanta, que es El perjurio de la nieve de Bioy Casares, que me volvió loco cuando lo leí. Sí. Estaba Sur de Borges, Casa Tomada, de Cortázar, bueno, había de Marco de Nevi, había uno. Y ese libro particularmente tenía toda una primera parte que analizaba algunas de las vertientes de la literatura fantástica, cuándo era considerado, de acuerdo a determinados autores, cuándo era considerado un texto fantástico, cuándo no. Y después tenía, antes de cada cuento, una pequeña biografía del autor, el contexto donde se había escrito la obra, bueno, un montón de información y el cuento. Y así era, cada uno de los cuentos tenía... Entonces, yo creo que ese libro fue como muy importante en mi vida y esa profesora de literatura en un industrial, porque eso es como que me abrió a ir a buscar un montón de autores y me generó esa chispa de tratar de ver, bueno, a ver, voy a ver a Bioy Casares. Y me había comprado un montón de textos de Bioy Casares, ¿viste? La invención de Morel, bueno, y me dediqué tiempo a leerlo. Después fui por otros lados, por Cortázar. Entonces es como que ese libro para mí, si bien había leído, no sé, Julio Verne, muchas de las historias que hay en esas colecciones, viste, que uno compra cuando en la época cuando yo era chico, ese libro yo creo que me generó me dio como una llave, ¿no? Para poder abordar un género que después me gustó mucho y me enseñó a leerlo, que eso es fundamental, ¿viste? No, no solo tener el libro y tener muchos libros en la biblioteca, sino tener la llave para entrar a ese mundo. Y ese libro tenía mucha información del género que a mí, que lo leí durante mucho tiempo. Eso por un lado, y después, bueno, que tiene también que ver con mi escritura o con este texto de La Potentada. Yo recuerdo que me cambió mi vida literaria haber leído a Tull, La Conjura de los Necios. De hecho, ahora lo estoy releyendo. Las Primas también. Es un Sí. texto que a mí me encantó, que lo comentábamos antes. Sí, ese tipo de literatura a mí me gusta mucho. Yo creo que también tiene que ver, eso lo leí un poco más grande, y tiene que ver con, yo creo que un poco con esto de lo social, que a mí me interesa por lo que estudié. Claro, tu Y es una, es formación y una, tus intereses, exacto. claro, sí. Y es una forma de abordarlo desde otro lado, más Muy divertido, pero no quiere decir que sea una comedia edulcorada, ¿no? Sino... No, no, claro, no exento de crítica Sí. y de observaciones punzantes, tal cual. Y bueno, ¿y hoy en día estás leyendo algo ahora? ¿O cuáles son tus lecturas? Viste que a mí me pasa que tengo como momentos, viste, hay como rachas de que leo más algo o alguien es, o estás en alguna racha particular o estás leyendo algo ahora, como ¿en qué andas ahora con las lecturas? Bueno, acabo de terminar de leer.
un autor que no había leído y me dijeron, el otro día me dijeron, pero llegaste tarde. Digo, no, no llegué tarde, llegué. Llegué temprano a otros, pero que es Abarico. Sí, Terminé de leer Seda, porque también con el tema de, bueno, estuve escribiendo otras cosas y viste que no estuve leyendo tanto porque estás o leyendo lo que estás escribiendo y que termina siendo releer, releer, releer y un poco te anula las nuevas lecturas. Pero leí Abarico, que me gustó mucho, la sutileza, tiene mucho del lenguaje oral que a mí me gusta, mm, sobre todo ese texto. Es como que se sienta alguien a contarte una historia sí, oral, me dio esa impresión. El anterior que había leído que me gustó mucho, porque ahora si no leo, si hay algo que no me gusta, lo dejo. Entonces es como que bien, lo que termino, ya tomé esa banco, decisión. totalmente. Si en los 3 4 primeros capítulos no me atrajo, hay que ir a buscar algo Que que me atraiga. mueva. Y bueno, a mí me gustó mucho, bueno, Cabezón Cámara me gusta mucho. Ya había leído bastante y encontré en la FED un libro que no lo conocía, que es El romance de la negra rubia, Ese no lo que, leí. que me encantó. Está en la línea de la Virgen Cabeza, Mm, en ese tipo de escenarios. Sara Gallardo, por Sara, ejemplo, Enero de Sara Gallardo me sí. pareció tremendo. Sí, de Mitrópolos también. Pero bueno, nada, siempre tratando de encontrar nuevas cosas. Yendo a tu laboratorio de lectura también. Ahí Está vamos bueno teniendo porque, hallazgos, ¿viste? Ahí van apareciendo claro, pero es cosas. buenísimo porque viste que yo leo mucho por recomendación. Entonces tus amigos saben más o menos qué te gusta, y yo sé lo que le gusta a mis amigos y nos recomendamos, pero terminás como encasillado siempre en lo que te gusta. Entonces yo tengo como dos escapes que me permiten conocer cosas nuevas. Uno es tu taller y el otro es, La bueno, hay suscripción. una de las curadurías, viste, que a veces, bueno, vienen libros de autores que no conozco y que descubro. Me permite salir del espacio de confort. Me encanta. De hecho, sí, para los oyentes, Mauro muchas veces empieza los laboratorios diciendo, porque siempre digo, bueno, ¿qué les pareció? Bueno, es como, bueno, este no sé si es un libro que yo me hubiera comprado y por eso me copó, como, porque ya me hizo salir de mi lugar, ¿no? Qué bueno. Bueno, y en relación con esto, ahora, ¿qué lugar ocupa la literatura en tu vida? Digo, ¿qué lugar dirías? Que le podés, viste, o viste que para unas personas es un escape, para otros es un, no sé, es un modo, viste, es una manera de relacionarse con el mundo, pero ¿cuál es esa relación? ¿Qué lugar tiene? No, sí, a ver, para mí termina siendo una conexión conmigo mismo. Yo he trabajado en ambientes corporativos, con números, y siempre hice algo que tenga que ver con el arte, que me sacara de eso, que estimulara mi creatividad, hecho con la música. Yo también antes de recibirme de sociólogo estudié música contemporánea en la Universidad de Quilmes y siempre tuve una relación con el arte, con la lectura, sea con la escritura o con la música, que me permite un poco salir de eso y conectar con lo creativo. Hoy la verdad que estoy escribiendo mucho, le estoy dedicando bastante tiempo, dentro de lo que uno puede, ¿no? Dentro de las obligaciones laborales. Es como ese lugar conmigo para poder sorprenderme, que era un poco de esto de que hablábamos, de generar esa sorpresa que tiene no saber lo que va a pasar y descubrir cosas que van surgiendo a través de la literatura. Y sí, ocupa un lugar importante porque es esa conexión un poco más espiritual, me parece, que hoy capaz que no abunda o no, o es difícil de conectarse con eso. Ese es el lugar que ocupa hoy. ¿Y futuros proyectos? ¿Hay futuros proyectos en vista de escritura, de Sí, muchos. a partir de esta novela o de otras? ¿Qué está pasando? Por un lado, con esta novela, bueno, salió finalista en un concurso bueno, antes de que saliera, la editorial me preguntó si me quería anotar y yo le dije que sí, que era un proyecto en la FED, en la cual cada editorial presentaba un libro y bueno, se elegían 20 títulos para tratar de que sean filmados. Entonces se genera un espacio con la industria audiovisual
en el cual, bueno, editoriales independientes mostraban sus títulos, bueno, quedamos seleccionados entre los 20 y fuimos a reunirnos con Patagonix y Marrón, Espectacular. con Sí. un montón de productoras y bueno, ahí hubo que ir a hacer el speech, tratar de vender el texto, algunos interesados que van un poco en línea del género de la novela. Así que bueno, estamos en ese proceso, fue un primer acercamiento. Hay que ver, hoy está difícil todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual, pero bueno, con expectativas y me gustaría que eso suceda. De hecho, uno de las productoras me preguntó si lo veía para teatro, porque también está incursionando no solo en cine, sino también en teatro. Y bueno, así que bueno, estamos ahí a la expectativa. De hecho, eso me disparó a ir a estudiar guión. Ahora voy a empezar un curso de dramaturgia. Quiero investigar todos esos mundos porque la verdad que me llamó mucho la atención. Eso por el lado de la novela, que es bueno, si no se da en ese contexto, se dará en otro. Voy a seguir empujando para tratar de que. Me parece que es un texto que tiene un 70% de diálogo más o menos y que podría llevarse tranquilamente a otro lenguaje. Eso te iba a Así decir, que si no nada. sale esto, pero ya sabés que esos rasgos Eh, están en el texto, o sea, bueno, no será sí, en sí. otro alguien lo va a dirigir o lo querrá como Si no, trabajar o buscaré, adaptar. lo Se pasaré de busca, narrativa a guión o de lo pasás narrativa a vos, obvio. dramaturgia e iré a pelear a otras mesas. Y después, bueno, sí, acabo, bueno, estoy terminando otro texto que lo tengo ahora en corrección, otros desafíos a nivel narradores y historia. Tiene algo de comedia negra, pero no tanto, es un poco más oscuro. Y bueno, yo siempre tengo que estar como en movimiento y yo divido mucho la parte de escribir, ¿viste? De largar en el texto y la de corregir. Hmm. Entonces, cuando estoy corrigiendo o estoy ya pegándole las últimas puntadas, es como que necesito ponerme con algo para poder sacar de adentro, ¿viste? La parte más creativa de largar sobre la hoja en blanco. Así que estoy también con un proyecto que tiene que ver con mis antepasados. Estoy estudiando en este momento, leyendo mucho. Mi tatarabuela era querandí, Mirá. y hija de Querandí y Pehuenche, y vivió 105 años y tiene una historia Oh. tremenda. Nació antes de la batalla de Caseros y murió en el peronismo, digamos, ¿no? Vio todo. Y una historia tremenda, ¿no? De destalonamiento, de matanza a sus padres. Bueno, nada, tiene una historia muy, muy rica. Y a partir de una nota que salió en Clarín, de que tuve la oportunidad de escribir, bueno, me conecté con primos lejanos y estamos tratando de armar el árbol y me contacté también con el pueblo Nación Querandí, que es un grupo de personas con descendencia querandí que trabajan en darle visibilidad a la lengua, a las costumbres, la van traspasando de generación en generación y tengo charlas hermosas para entender cómo vivían mis antepasados, cuáles eran sus cosmogonías. Así que estoy con eso ahora, como tratando de ver de cómo lo plasmo, tener alguna idea inicial, seguramente a través de los personajes, pero bueno, tener alguna idea inicial como para empezar algo que tenga que ver con eso. Bueno, bárbaro. Es otro tipo de proyecto, yo también como con una cosa te toca por un lado en lo de la conexión con los antepasados y después mucho como algo más de archivo, ¿no? Como digo, es otro tipo de laburo, me imagino, como también súper interesante. Bueno, y para terminar, la última pregunta. Yo, ahora que empecé con este ciclo, vamos a decirlo, yo dije, yo quiero que el ciclo tenga una pregunta fija. Viste que en las entrevistas como así de entrevistadores y entrevistadoras como muy expertos, siempre hay como una pregunta que les hacen a todas las personas. Entonces yo pensaba, bueno, quiero hacer una pregunta así, pero que no sea ni muy ambiciosa, ni, pero que sea como una linda manera de cerrar. Entonces usé una palabra que me viene acompañando mucho, que es la palabra entusiasmo, y te quería preguntar, ¿qué te entusiasma? Tengo dudas sobre eso. Con la literatura Puede me ser entusiasma. general, ¿eh? Puede ser con la literatura o en la vida, qué sé yo, si me entusiasma, no sé, lo que A mí me sea. entusiasma desafiarme. A ver, no solo lo de la sorpresa, que eso me parece que es fantástico que lo descubrí no hace mucho, digamos, porque hay que dejar de ser controlador. La sorpresa me entusiasma y me entusiasma también desafiarme en el sentido de buscar otras maneras de hacerlo o de escribir un texto, digamos, de no quedarme en encontrar una forma de escritura y quedarme y seguir escribiendo de esa manera. No sé, en este que estoy escribiendo ahora, juego con dos narradores,
pongo en juego más quizás la subjetividad, que era algo de lo que hablan dos personajes. Digo, porque no todos vemos lo mismo y sobre un mismo tema cada uno tiene una visión distinta. Entonces juego con eso que me parecía que me entusiasmaba. Dos tipos de narradores distintos al del primer libro. Eso me entusiasma, esto de la sorpresa, y me entusiasma también buscar reinventarme de lo que yo vengo escribiendo, ¿no? Tratar de dar pasitos y buscando otras maneras. Me parece que esa es la forma de divertirse también. Digamos, de no caer en el cliché de, bueno, escribo siempre de una misma forma, ¿no? Eso me entusiasma. Bueno, muchas gracias por esta hermosa conversación. Vamos a recordarle a la gente dónde pueden encontrarte, si te quieren buscar, dónde te encuentran, estás en Instagram y dónde pueden también encontrar la novela, si la quieren adquirir. Sí, bueno, en Instagram es mi nombre, es Mauro Ignati con doble T. Ahí me encuentran. El libro se puede conseguir en la web de la editorial, que es eneroeditorial.com. Y creo que también está en Mercado Libre. Y si no, también me escriben por mensaje y bueno, vemos la mejor forma y más económica de que le llegue. Eso es importante también. Buenísimo. Por mi parte, bueno, recordarle a la gente que siga el Instagram Lab de Lectura, que sigan este podcast, que le pongan las estrellas, que también ahora estoy en Cafecito, que es esta plataforma que mediante la cual se puede aportar económicamente a distintos proyectos, así que si me quieren invitar un cafecito está abierto también esa vía. Y bueno, Mauro, una vez más, agradecerte por esta hermosa conversación y por haberte animado a ser el primer invitado de este ciclo y esta subparte del podcast. No, no, gracias a vos. La verdad que la pasé bárbaro. Sabés que te admiro mucho y para mí cuando me dijiste, che, te coparías, dije, obvio. Es un honor para mí, nada, inaugurar este ciclo y que vos lo hayas leído y bueno, que te hayas interesado. Así que, bueno, nada, agradecerte a vos. Me puso muy feliz ser el primero. Gracias, Mauro.